Muy bien, tenemos más información, un invitado especial en esta mañana. Estamos de cara a las elecciones subnacionales que se van a realizar el 7 de marzo y por ello los partidos políticos se están alistando. Tenemos un invitado, querido Ale, junto a Gustavo Pedraza, él ahora vocero de Comunidad Ciudadana. Gustavo, buenos días, bienvenido. Alessandro y Daniel, los saludamos aquí en la primera de ATV para poder ver cómo el partido se está preparando de cara a las elecciones subnacionales y con un doble rol, el ser cabeza de oposición en todo el territorio nacional. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alessandro, buenos días, Daniel, un gusto. Saludos desde Santa Cruz. Bueno, estamos preparando nuestra organización para participar en las elecciones. Hemos pasado directamente casi de una campaña a la otra, así que estamos en plena discusión respecto a la organización, a la identificación de candidatos, potenciales candidatas, alianzas. Esa es la tarea ahora que tenemos en todo el país, aparte de la fiscalización en la bancada, en ambas cámaras legislativas. Gustavo, un placer tenerte en la primera. La siguiente pregunta, ¿ya pensaron en algunos candidatos en las principales regiones del país? Aún no hemos tomado la decisión sobre candidaturas, pero claro que sí se están identificando las mejores y potenciales candidaturas en cada una de las capitales, particularmente de las 10 ciudades de nuestro país. Esa es la tarea ahora que estamos iniciando. Para explicar un poco a la gente, entendemos que el calendario electoral se ha visto modificado por la situación social, entendemos también que se ha visto empujado a poderse realizar incluso de manera diferente a lo que estábamos acostumbrados. ¿Por qué lo decía? Porque generalmente se presenta un plan a la ciudadanía donde haces algunas promesas en el ámbito político, dices voy a hacer esto, voy a mejorar aquello, en tema de institucionalización con tal ciudad, etcétera. Ahora no estamos quizás en los tiempos para hacerlo. ¿Cuál va a ser la propuesta como partido político que le van a ofrecer a las principales ciudades, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz? Bueno, la naturaleza, las características de las elecciones municipales y departamentales son muy distintas a las nacionales. Tenemos 9 gobernaciones y tenemos 339 municipios, de los cuales, las principales son las 10 ciudades capitales de las principales urbes de nuestro país. Entonces, hay varias campañas, no hay una sola campaña, hay muchos candidatos, hay muchas propuestas, porque los rasgos, las necesidades de cada una de las ciudades, de los municipios son totalmente distintos. Una característica sí tiene esta elección, que va a ser igual acelerada como fue la anterior. ¿Por qué digo acelerada? Porque las fechas están encima. Hay que registrar alianzas hasta el 5 de diciembre, candidaturas hasta el 18 de diciembre y el calendario es muy ajustado. Y las organizaciones políticas ahí tienen que probar su capacidad de organización y de funcionamiento interno. Nosotros justamente ya estamos en esa tarea para que podamos estar presentes en todos los municipios y en todos los departamentos, la competencia electoral en todos los departamentos para las gobernaciones. Gustavo, es muy importante todo lo que nos mencionas, pero tomando en cuenta que la primera semana de marzo ya estarían realizándose las elecciones subnacionales, ¿cuándo podríamos ya esperar un candidato oficial, sobre todo en el eje troncal, de parte de Comunidad Ciudadana? Bueno, cuando lo registremos, ¿no? Yo creo que hasta mediados de diciembre las decisiones van a estar tomadas en prácticamente todo el país. Como les digo, estamos saliendo de un proceso acelerado de campaña nacional, entrando a un nuevo de campaña subnacional y obviamente hay recomposición, hay necesidades. Como es una tarea, esta tarea es más ardua quizá que la otra, que la anterior en las nacionales, por el número de candidatas y candidatos que hay que elegir en los municipios y también en cada una de las provincias, los departamentos para las asambleas, ¿no? Consejos municipales, asambleas legislativas departamentales, gobernadores, alcaldes, o sea, implica una gran movilización para poder abordar o enfrentar, estas elecciones. Bueno, el momento sociopolítico del país ha generado una suerte de polarización entre los partidos políticos y entre la sociedad. ¿Han proyectado cuál va a ser o cómo va a ser la gobernabilidad o la coordinación con el gobierno central en caso de ganar las elecciones subnacionales? ¿Cómo se va a trabajar con el gobierno central siendo dos partidos tan polarizados? Bueno, particularmente el gobierno tiene trabajar desde el Estado para disminuir la tensión social. Tenemos una sociedad dividida y la política expresa
esa polarización política es el síntoma de esa división que hay que resolverla progresivamente. Nos preocupan los discursos, algunos discursos desde el gobierno beligerantes, ¿no? En la misma línea tradicional de más. Hay discursos también conciliadores que ojalá esos sean los que nos lleven a la gestión de este gobierno a hacerlo realidad. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. En el campo ya territorial de los municipios, de las gobernaciones, también es muy importante que la narrativa, que los mensajes estén concentrados en reconciliación, particularmente en el campo rural, urbano. Estos son temas muy importantes que se los debe tomar en cuenta en esta campaña, porque una sociedad dividida siempre va a estar polarizada políticamente y siempre va a haber el riesgo de la violencia. Entonces es muy importante trabajar desde todos los campos, político, social, económico, pero sobre todo que el gobierno asuma este rol de reconciliación y no de persecución o de autoritarismo. Ahora, desde Santa Cruz se ha promulgado el federalismo, ¿no? ¿Comunidad Ciudadana va a continuar con esta línea? Nosotros siempre hemos dicho que la prioridad en el campo ya de la gestión territorial es la profundización de la autonomía departamental, ¿no? Y el respeto y la gestión de la autonomía municipal. Si logramos llevar a cabo una efectiva, una eficaz gestión territorial a través de la autonomía municipal y de las autonomías departamentales, yo creo que vamos a tener pasos muy importantes hacia adelante. Bueno, cada partido político, lo hemos visto en esta época electoral y de votaciones en el país, tiene una lectura diferente. Asumimos de la realidad, de las estadísticas y de los hechos. Ya hemos tenido unas elecciones generales con más del 50% que ha votado por el MAS. Hay una oposición dividida en porcentajes. ¿Cuál es la proyección que hacen de acuerdo a las elecciones generales en las subnacionales? ¿Se repetiría el panorama? ¿O cómo piensan cambiar la situación que ya se ha vivido, la proyección de las mismas para las subnacionales como partido, por favor? Bueno, te decía en una parte que es muy distinta la naturaleza de las elecciones subnacionales. Es muy probable que el partido que obtiene, digamos, mayor votación en las nacionales disminuya en las subnacionales. Eso ha pasado. Afirmo esto porque en las anteriores elecciones ha sucedido eso. Entonces, es muy probable que la transferencia, la migración o el desplazamiento de los votos para una opción nacional en la opción local, en la opción departamental se vaya para otra organización política. Entonces eso es normal, ¿no? Por lo tanto, las candidaturas territoriales, ¿no? Ya no son solo de diputados, son de asambleístas, son de municipios, concejales, alcaldes. Entonces hay 339 candidatos a municipios y hay 9 candidaturas para gobernaciones. Esto hace que haya un cambio completo y apuntamos nosotros, sin duda alguna, a fortalecer nuestra presencia y a recibir más apoyo electoral progresivamente en el futuro. Gustavo, en su momento el pueblo, la ciudadanía y varios analistas mencionaron, valga la palabra, la falta de calle de parte de Carlos Mesa, ¿no? Se podría tomar en cuenta, sí, la pandemia, la cuarentena, pero en base a esto, ¿se espera que los candidatos de comunidad ciudadana salgan más a la calle, tengan más contacto con el pueblo, con la ciudadanía, hagan la campaña puerta a puerta que se hacía antes? Bueno, hay que tomar las medidas sanitarias, ¿no? La pandemia le ha cambiado la vida, pues nos ha cambiado la economía, en la política, en la educación, bueno, en todo el mundo. Entonces eso nos ha mantenido, nos ha obligado a estar aislados. Hacia adelante es menos, diría yo, el aislamiento, ya hay una realidad distinta, pero yo creo que esta campaña que viene también va a tener un peso importante de la pandemia, porque las recomendaciones médicas siguen siendo de precaución para evitar los contagios. Por lo tanto, yo creo que va a haber restricción. Sin embargo, por la intensidad, digamos, de la participación política, por la cantidad de gente que va a participar como candidatas o candidatos en los municipios, es muy probable que haya mucho más movilización en los territorios que en la movilización nacional.
Como usted lo decía, Gustavo, las características de las subnacionales son totalmente diferentes. En algunos municipios no se tiene internet y menos pensar que algunas personas tengan un perfil de Facebook, por ejemplo, en redes sociales. ¿Cómo captar el voto de aquellas personas que están todavía en ese 30% de indecisión y están esperando las subnacionales, quizá para tener un campeón de un partido político? ¿Cómo captar ese voto del 30% todavía que está indeciso? Bueno, en el territorio, o sea, en los municipios, que es el primer eslabón del Estado, hay mucho más posibilidad de contacto directo, ¿no? Hay municipios que tienen menos de 10.000 habitantes, hay municipios que tienen casi 2 millones de habitantes. Entonces, en estos municipios pequeños la relación es más intensa, en menos medios probablemente, pero en los municipios grandes, como el caso del nuestro en Santa Cruz, que es el más grande de todo el país, es decir, siguen siendo de una importancia relevante los medios de comunicación, las redes sociales, ¿no? Yo creo que hay una gran diferencia entre las campañas de las capitales, de las urbes, de las metrópolis, y las campañas de los municipios rurales, donde la interacción, el contacto directo es el principal vínculo entre el elector y los candidatos. Muy bien, queremos agradecer por su tiempo a Gustavo Pedraza, coordinador territorial de Comunidad Ciudadana, de cara a otra contienda dura, complicada, con un tiempo muy corto y un calendario electoral que así lo va a exigir. Estamos hablando de las subnacionales. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Va a ser hasta cualquier oportunidad. Siempre bienvenido a la primera de ATV. Gracias a ustedes, Alessandro. Gracias, Daniel. Un gran abrazo desde Santa Cruz. Gracias. Un gusto. Un placer, muy bien. Gustavo.